Hola jóvenes, les saluda el profesor Dante Benito. Vamos a continuar con la clase de física. El tema de hoy para la sesión desarrollamos vectores. Se tienen en cuenta los conocimientos previos, tema básico para el dominio de vectores, definición de vectores, tipo de vectores, operaciones con vectores, descomposición de vectores en el plano cartesiano y finalizando una actividad para reforzar el tema. ¿Qué conocimientos previos debemos manejar o conocer? Saber las razones trigonométricas. Fundamentalmente dos de las 6 razones trigonométricas: el seno de un ángulo agudo y el coseno del mismo. Esto se obtiene relacionando los catetos, tanto opuesto adyacente, con la hipotenusa. ¿Qué es un vector? ¿Cómo podemos definir un vector? Es un elemento matemático que se utiliza para representar gráficamente a magnitudes vectoriales, como la velocidad, el peso, la fuerza y otros. ¿Qué elementos tiene un vector? Tiene dos elementos. El primero de ellos es el módulo. Podemos reconocer también como la longitud del vector, que está relacionado con el valor numérico, la longitud. Y el siguiente es la dirección, también llamado el ángulo que se mide a partir del eje X en sentido antihorario. Aquí tenemos el módulo, la dirección o el ángulo, y se lee módulo del vector A. Ejemplo, ¿cómo podemos representar en un plano cartesiano y cómo se puede obtener el módulo de la misma? El vector tiene un origen y un extremo. El origen está dado por el 2.1, ubicamos y el extremo 6.4. El módulo es la distancia, la longitud entre ambas. Para ello formamos un triángulo rectángulo cuyos módulos de los catetos o los lados son 4 y 3. Aplicando el teorema de Pitágoras podemos determinar el módulo o la longitud de dicho vector, que es igual a 5. El ejemplo siguiente es similar, cambia solamente la ubicación de los puntos. Ubicamos los puntos a 2, menos 1 y B. También se construye un triángulo rectángulo cuyos lados 5 y 3. Aplicando el teorema de Pitágoras llegamos al resultado de dicho vector, el módulo de dicho vector. Tipo de vectores, tenemos 6 tipos de vectores. Coplanares son aquellas contenidas en un mismo plano. Concurrentes, aquellos que tienen línea de acción pero se intersectan o se cruzan o tienen un punto en común. Las paralelas son aquellas que tienen líneas de acción paralelas. Las imágenes son las siguientes: 3 vectores en un mismo plano. Los concurrentes tienen un punto en común en la cual se cruzan. Paralelos, líneas de acción paralelas, pero pueden tener diferentes sentidos o orientaciones. Los siguientes vienen a ser vectores iguales, aquellos que tienen el sentido y módulos iguales. Opuestos, uno de ellos cambia de orientación. Colineales son aquellos que tienen los vectores que se encuentran en una sola línea de acción. Veamos la imagen. Paralelas, al mismo tiempo tienen módulo y sentido, o sea, son iguales. Aquí uno de ellos cambia, el vector B cambia de orientación. Colineales, la misma línea de acción, y observamos que dos de ellos tienen una orientación a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué operaciones se puede desarrollar con los vectores? Básicamente dos: la adición o suma, que no es otra cosa que representar dos o más vectores por uno solo llamado resultante. Veamos aquí, tengo 4 vectores, vector A, B, C y D. Estas cuatro vectores se pueden representar por uno solo, llamado resultante. Adición de vectores colineales.
En el caso primero tenemos, para adicionar, se coloca uno a continuación del otro, vector A, el vector B, y la resultante viene a ser la suma aritmética de ambas. En el segundo caso tenemos el vector A, el vector B tiene la orientación opuesta, igual colocamos a continuación, y la resultante vendría a ser la diferencia aritmética de ambas. Ahora, veamos la adición de vectores concurrentes. Hay varios métodos. El primer método es el método de triángulo. Dos vectores se suman con este método cuando estos se van colocando uno a continuación del otro. El vector A, vector B, vamos a colocar uno a continuación del otro. El vector A continuación al vector B, y la resultante cierra el polígono, la que representa a la suma de ambas. Este es según el método del triángulo. Método del polígono. Cuando dos o más vectores también se van colocando uno a continuación del otro. Veamos la imagen. Tengo vector A, B, C y D. Colocaremos uno a continuación del otro, tal igual del mismo módulo y la dirección como están, tal cual. Vector A, B, a continuación C y finalmente el vector D. Y la resultante cierra el polígono. Se representa R es igual al vector A más B más C más D. El siguiente método es el método del paralelogramo. Se utiliza para dos vectores, sin importar la dirección, o sea, el ángulo que forman entre ellos. Tengo el vector A y el vector B. Son concurrentes porque coinciden aquí en el punto de origen. El ángulo que forman entre ellos es alfa. Paso siguiente, por eso se llama paralelogramo. Trazamos las paralelas a cada uno de los vectores. Vector B, su paralela en la parte superior. Vector A, también su paralela. Y la resultante es el vector trazado en forma diagonal. La fórmula para determinar el módulo es la raíz cuadrada del primero más el cuadrado del primero, cuadrado del segundo, más el doble del primer vector por el segundo. Hablamos de los módulos, multiplicado por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Un ejemplo. Dos vectores de módulos 5 y 3 concurrentes aquí forman ángulo de 60 grados. Trazamos las paralelas. El vector resultante, aplicando la fórmula, tenemos que el primer vector es 5, 3, el doble de 5 por 3. El coseno de 60 grados es un medio. Resultado final, módulo igual a 7. Tenemos casos especiales de suma de vectores. Cuando dos vectores forman un ángulo de 0 grados, la resultante es máxima. Cuando forman un ángulo de 90 grados, aplicamos la fórmula de Pitágoras. Cuando forman ambos vectores 180 grados, la resultante es mínima, o sea, la diferencia. Vamos al ejemplo. Se tiene dos vectores cuyos módulos son 4 y 3. Si el ángulo es 0 grados, se obtendría la resultante máxima. Significa que se colocan uno a continuación de otro. 4 más 3, el resultado es 7. Cuando el ángulo es 180 grados, la resultante es mínima. Tenemos el vector 4 y 3. La resultante mínima es 1. Y cuando forman ángulo de 90 grados, vectores 4 y 3, aplicando el teorema de Pitágoras, la resultante sería 5. Y además tenemos, si dos vectores son iguales y forman 60 grados entre ambos, la resultante sería L raíz de 3. Para el caso de 90 grados, si los vectores son iguales, L raíz de 2. Si forman 120 grados, la resultante es L, la misma longitud del vector. Y para el caso del cuarto vector también tenemos que es R, la misma longitud. Igual. Diferencia de vectores. Sean dos vectores,
La diferencia de la misma ya no se representa por la letra R, sino por la letra D mayúscula. Ejemplo, aquí tengo dos vectores A y B. Para restar, lo que hacemos es el vector B, que tiene signo negativo, cambiamos de orientación y luego trazamos tal igual las paralelas y también la diagonal, pero ya con la letra D mayúscula. La fórmula a aplicarse es similar a la anterior, solo que con el cambio de signo menos y el coseno del ángulo que forman al inicio. El coseno del ángulo que forman al inicio. Veamos ahora la descomposición rectangular. Significa o consiste en reemplazar un vector por otros dos que forman un ángulo recto entre sí. Tenemos acá el sistema cartesiano, el vector B, la dirección θ. Reemplazaremos este vector por otros dos. Veamos. Lo que hacemos es proyectar el vector hacia el eje X y hacia el eje Y. Tenemos este vector es el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo, y aquí en el eje X el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Eje X, eje Y. Se cumple entonces que Bx, el vector, la componente en el eje X es igual a B coseno multiplicado por el coseno del ángulo, y el componente en el eje Y es el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo. También podemos hallar la tangente de dicho ángulo, pero está representado un vector por sus componentes tanto en el eje X y en el eje Y. Veamos ahora, para ustedes tengo aquí 5 ejercicios, 5 preguntas. Le pido a ustedes que me desarrollen la primera utilizando el método del polígono. Esto va para el cuaderno, en el cuaderno. El segundo, aplicar el método de vectores colineales. La tercera, ángulo de 90 grados, forman ángulo de 90 grados, utilizarás el teorema de Pitágoras. Para el siguiente también, antes tienes que trabajar primero con los vectores 19 y 15. De estas dos te dará una única resultante, para luego aplicar teorema de Pitágoras como la pregunta anterior. Y la última, te pide hallar el módulo de la resultante, aquí tenemos módulos 5, este sería 5, 1, el ángulo que forman ambos vectores es 53, tienes que saber qué valor tiene el coseno de 53 grados. Bien, esto es para la actividad para el cuaderno. Bien, terminamos, eso es todo.